Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el maravilloso director de Ministerios Jaime. Le doy gracias al Eterno, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a Dios y Padre de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor, porque nos ha concedido el Todopoderoso un día más de vida y la oportunidad de poder estar con ustedes aquí en PAB 550. En el día de hoy, 12 de abril del año 2026, que equivale al día 25 del mes de Nisan, según el calendario de Gilel. El Ministerio Jaim tiene un centro de estudio. El centro de estudio hebraico El Camino Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511 del barrio Riaranón en Ponce, esto específicamente en el kilómetro 1.8, en el centro comercial Plaza Riaranón. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde comenzamos con las oraciones siguiendo el rito nazareno, luego la lectura de la porción semanal de la Sagrada Escritura y un comentario de esta. Y en el día de ayer, la sección número 26 del ciclo anual de estudio de la Torá de Moisés se llama Shemini. Shemini significa 8 o octavo día. Y esta se encuentra en Levíticos 9, versículo 1 al 11:47. En la Haftará de esta semana, la porción que acompaña la lectura de la Torá es segunda de Samuel 6, 1 al 7:17. Y en los escritos nazarenos leemos Mateo 3, 11, 17. Uno de las grandes, uno de los grandes tesoros de leer la Torá en su idioma original es que en ella usted va a encontrar cosas que usted no va a encontrar en su Biblia en español, en su idioma. O sea, la traducción no le va a permitir poder atrapar lo que el escriba, quien eventualmente está copiando de copias, de copias, de copias, que según la tradición llega hasta Moisés, está preservando como esas señales que tiene el texto sagrado como parte de la revelación divina. Y le digo esto porque cuando usted lee esta porción de la Torá, que es titulada Shemini, entre esa lectura, dentro de esa lectura, está la lectura, está el capítulo donde se habla de los alimentos que son permitidos para consumir el pueblo de Israel, que le permite preservar el estado de santidad ante Dios. Incluso el consumo de estos alimentos los convierte a ellos abominables. Algunos traductores dicen que esta abominación se refiere a la sensibilidad espiritual que el israelita perdería por contaminarse con estos alimentos prohibidos. Y esto es una de las grandes preguntas que se hace a lo largo del estudio de la Escritura: ¿por qué Dios le dice al pueblo de Israel, quien fue escogido para ser sacerdote y ministro, o sacerdote y representante de la divinidad al mundo? Le dice que estos deben alimentarse de forma tal que, en comparación a otras naciones, no les es requerido. Más cuando lees el libro de Génesis y vemos que luego del relato de lo que se conoce como el gran diluvio, que en hebreo es el gran Mobul, la inundación del cual se habla en el libro de Génesis, Dios le dice a Noé y a sus hijos que todo lo que se arrastra en la tierra se lo pueden comer como se come en la hierba del campo. Y uno se preguntaría por qué a Noé, a sus hijos y la descendencia de Noé, se le permite comer cualquier animal vivo, y al pueblo de Israel Dios le ordena a comer ciertos tipos de animales solamente. La respuesta a esto está en entender el grado de revelación y el grado de exigencia que Dios tiene sobre el pueblo de Israel. Y esto es porque en el caso de Noé, a Noé se le reveló el Creador con el nombre de Elohim. Y este es el nombre que usted conoce como Dios. Y si usted analiza el significado de esta palabra, usted se percatará que todos los seres humanos, de alguna forma u otra, tienen conciencia de la existencia de un creador a quien llamamos Dios. Específicamente cómo es Él, o cómo funciona, o qué es exactamente Dios, pues hay diversas opiniones con respecto a esto. Sin embargo, a Israel, el creador no se le reveló solamente con el nombre Elohim, sino también se le reveló con el nombre Yud-Hei, Vav-Hei. Esto significa que este grado de revelación es mucho más alto en comparación a los demás pueblos. Por consiguiente, la exigencia que Dios le va a dar a Israel es mucho más alta en comparación a los otros pueblos que a Dios se le ha revelado, pero no le ha exigido basado en la revelación. No se le ha pedido que mantengan un grado de Kedushá, un grado de separación. Ahora, le decía que en esta porción de la Torá, usted va a encontrar, cuando usted lee la Torá, o puede leer un poco la Torá en su idioma original, usted va a encontrar cosas escritas en ella que usted no va a ver en su idioma.
Y ejemplo de esto lo va a encontrar en el versículo 42 de esta lectura, perdón, sí, el versículo 42 de esta lectura, donde dice el texto, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, cualquiera que se mueva sobre su vientre, y cualquiera que ande en cuatro patas, o cualquiera que tenga muchos pies, no comeréis porque son abominación. Este versículo es bien interesante porque cuando lo lees en el idioma hebreo, la palabra que usted tiene traducida como eso que se arrastra del vientre, cualquiera que se mueva sobre el vientre, la palabra vientre en hebreo ahí es la palabra gajón. Y usted diría, pues muy bien, traducción al español de vientre, de gajón es vientre. Pero cuando usted va al texto hebreo, usted va a encontrar que la palabra gajón está escrita de una forma bien diferente a las demás palabras escritas en el rollo de la Torah. Y incluso Gajón se escribe con cuatro letras, la Gimel, que es como si fuera una G, la Het, que es como si fuera una CH, la Vav, que es como si fuera una V, y la Nun, que es como si fuera la N. De estas cuatro letras, hay una letra en particular que está escrita en un tamaño que sobrepasa las demás letras en todo el texto que usted está leyendo. Y es la letra Vav. La letra Vav está escrita de una forma agrandada, o sea, es más grande que las demás letras. Y es interesante encontrar esto porque uno se preguntaría por qué el escriba, o Moisés, quien haya comenzado a continuar esta tradición de escribir y mantener las copias, escribe esta palabra con una letra que sobresale las demás palabras. Primeramente, permíteme decirle que si usted cuenta de derecha, desde esa letra Vav hacia la derecha, todas las letras, le va a dar la misma cantidad de letras que si usted cuenta de derecha a izquierda. Eso significa que esa letra, la Vav de esa palabra gajón, marca el centro de la Torá en lo que respecta a letras. Y esto es bien interesante. Pero no solamente eso, estamos hablando de una palabra que está relacionado con el vientre, o sea, con lo que usted llamaría su barriga. Y esto, si utilizamos el método de interpretación remés, lo va a llevar a usted a conectar con un suceso del pasado. Y esto es el relato que se encuentra en la Torá en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando se habla del momento en que Nahash es influenciado, o mejor dicho, le llaman el ángel en la literatura del pueblo de Israel, el ángel que usted conoce como Satán, se le llama Samael. Incluso no es el único nombre, sino que lo que usted conoce como la fuerza de Satán tiene diferentes nombres basados en lo que la función que realiza. Si usted va al mundo del segundo templo, usted va a encontrar que unos le llamaban Belzebul, otros le llamaban Mastema, otros le llamaban Samael. O sea que depende de la función que realiza esa fuerza que usted conoce, la fuerza, como la fuerza de oposición, que es lo que usted traduce como Satán, que luego en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego se va a identificar con el nombre diablos. Eso no es un nombre hebreo, o sea que eso viene después como razón de eh, una posible identificación de esta figura que hace una función dentro del plan del eterno, del diseño del eterno. Y esto es tema para otro momento, ¿verdad? Pero si usted va al texto de Génesis, usted va a encontrar que en el texto de Génesis se va a hablar de este relato de Samael que entra en Nahash, la serpiente, que la traducción serpiente no le hace justicia, la palabra correcta es Nahash, y Nahash no significa específicamente serpiente, hay otra palabra hebrea para serpiente, pero eso sería en otro momento. Y usted va a encontrar que cuando ocurre eso, lo que se conoce como la caída, el creador bendito sea le da una sentencia al Nahash, le dice que a partir de entonces se comería polvo y se arrastraría con su vientre. Y esa palabra en hebreo, vientre, es la misma palabra que está relacionada a este texto. Por consiguiente, hay una conexión entre lo que se arrastra con su vientre y la abominación que esto representa y lo que este texto de Génesis está hablando. Y es interesante, yo tengo un libro de un rabino llamado Malvin, que él comenta el libro de Job, y dice algo muy interesante que nos lleva a nosotros a comprender mucho mejor cómo el judío ve la figura de Satán y la fuerza del mal o la función que realiza esto que llamamos mal nosotros en nuestro pensamiento.
Y en el libro de Job, él comenta de que eh, cuando la Torá dice que el Nahash se va a arrastrar con el vientre, significa que todo lo que representa la materia física se va a degenerar, se va a desgastar por esta fuerza. Eso es lo que significa comer polvo. Y esto es interesante porque vamos a encontrar que el creador en esta parashá le va a dar una orden al pueblo de Israel de no comer eso que se arrastra. Y esta parashá es bien interesante, esta sección de la Torá es bien interesante porque vamos a ver que el relato de la intoxicación de los hijos de Aarón, algo que hablé en el día de ayer en el centro de estudio, algo que no hace sentido lógico cuando lo analizas porque usted diría, pues, muy bien, estaban intoxicados y por razón de eso Dios les quitó la vida. Bueno, les quitó la vida porque hicieron algo que no fue autorizado. Y el estado de intoxicación fue el que lo llevó a ellos a hacer a eso que no fue autorizado. Pero usted preguntaría, si usted lee el texto y usted va a encontrar en el texto que Moisés es el que lo está consagrando a ellos para el servicio del santuario, del tabernáculo, y los tiene a ellos 7 días separados en el área del santuario, en ese momento de consagración. Las libaciones de vino y la toma de este líquido eh, es- fue distribuido por Moisés. Moisés es el que le da este líquido a ellos. O sea que el estado de intoxicación era parte del proceso ritual. Y usted podría decir, pues entonces, eh, ¿fue el pecado la intoxicación o fue el pecado que el estado intoxicado no les permitió a ellos discernir correctamente lo que debían hacer? Y ahí en este relato pues se habla del proceso de tomar. En el mismo texto, esta misma porción de la Torá se habla de comer, o sea, tomar y comer. Y en el caso del asunto del vino, el caso de la intoxicación y cómo el ser humano pierde la sensibilidad de tener noción de lo que está haciendo y estar consciente de sus actos, es uno de los temas muy interesantes de esta porción que podemos aprender. Pero no solamente eso, sino que cuando se habla de los alimentos que le son permitidos al pueblo de Israel, el Creador va a hablar de las cosas abominables que se arrastran y que lo que esto representa en la vida del pueblo y lo que luego se va a enseñar con respecto a esto, porque recuerde que el Creador bendito sea escogió, y eso lo dicen los profetas, al igual que Moisés, escogió a Israel para ser el maestro del mundo con respecto al conocimiento de Dios y la relación del ser humano con Dios. Por eso el que toma el tiempo para estudiar el pensamiento judío aprende muchísimo sobre las ideas que Jesús de Nazaret va a hablar, las cosas que Jesús de Nazaret va a hablar a sus discípulos, porque, claro, estamos hablando de una familia judía que piensa de una forma que los gentiles no piensan, no conocen. No le ha venido conocimiento. Recuerde que Pablo de Tarso recuerda que la ventaja del judío sobre el gentil es que a estos le fueron entregados los oráculos de Dios. Y esto no hace a Israel superior a los demás, al contrario, le da una gran responsabilidad y por eso es que tenemos muchos años, muchos siglos de historia de sufrimiento sobre el pueblo, porque la tarea que Dios le ha encomendado a ellos no la han realizado del todo. Y por ello es que usted puede entender la razón por la cual el pueblo ha sufrido muchísimo. Si Israel hiciera lo que Dios le encomendó hacer, que es ser luz al mundo y enseñarle al mundo el camino de Dios, si todo Israel se uniera para eso, de seguro habría paz en el mundo, de seguro el Mesías ya habría regresado, de seguro viviéramos en un mundo donde no existiría la envidia, el odio, ni existiría las divisiones entre tribus y pensamientos religiosos. Pero esto, pues, sería tema para otro momento. Ahora, lo que quiero mencionarle es que podemos percibir y podemos comprender el mensaje, lo que yo le llamo la Torá de Adán, o sea, la Torá para el humano, porque tenemos la Torá, la enseñanza para el humano, porque eso es lo que significa Torá realmente. Las personas traducen Torá como ley, y es porque la palabra nomos en griego es lo más que se podía acercar a un aspecto de la Torá en su sentido particular y no general. ¿Por qué? Porque la Torá no solamente tiene leyes para la vida del pueblo de Israel, sino tiene enseñanzas de vida para Israel y para el mundo. Y por eso es que se habla de la Torá como no solamente la Torá de Israel, sino como la Torá de Adán, la enseñanza para el humano. Y de esta sección de la Torá podemos aprender lo que causa la intoxicación en el ser humano y la pérdida de la sensibilidad y la conciencia en el ser humano cuando está severamente intoxicado. Y uno podría decir, ¿es el alcohol el culpable de esto? No, el alcohol no es culpable de eso. El culpable de esto es el ser humano que no puede,
tiene unos niveles de tolerancia que en ocasiones cuando los alcanza a su límite, estaría en una línea bien finita de perder noción de lo que está haciendo y en un momento de euforia podría cometer un error, que es lo que vemos en esta porción. Vemos que los hijos de Aarón, Nadab y Abijú, están en un estado intoxicado, pero te va a ver que Aarón está también consumiendo, al igual que ellos, la santificación del vino que se le había entregado. Y Aarón no hizo nada de eso, sin embargo, los hijos de Aarón sí lo hicieron. O sea, eran tres los que estaban en la separación del estado de la Kedushá. Y Aarón no cometió el error, sin embargo, los hijos de él sí. Y esto habla entonces del grado de tolerancia de Aarón con respecto al consumo de alcohol, a diferencia de los hijos de Aarón. Y lo que luego sucede por el no tener control del estado intoxicado en el momento de euforia, porque lo que detona la acción de los hijos de Aarón es la aparición de la presencia del Eterno, o sea, un estado de, podríamos decir, de conciencia y también de manifestación física, una fuerza espiritual muy potente que si el ser humano no se controla podría cometer un terrible error si no sujeta el espíritu a su cuerpo. O sea, en otras palabras, tiene control de sí mismo. Incluso Pablo habla sobre eso cuando dice que el espíritu se sujeta al profeta. Cuando Pablo habla de eso, está relacionando estas ideas que están en la Torá, porque recuerde que la única Biblia que tenía Pablo de Tarso es lo que usted llama hoy el Antiguo Testamento. Adicional a eso, usted va a encontrar que en esta porción se habla de una palabra bien interesante. Dios dice, no se hagan abominables, no hagan abominables vuestras almas. Me gusta mucho la traducción del rabino Aryeh Kaplan, que falleció, si no me equivoco, en el 1981. Él fue un físico judío que enseñó la comprensión de la Biblia desde el punto de vista del Hasidut. Hasidut es un movimiento judío que se conoce como la vida piadosa. Y en esta porción de la Torá, en la versión traducida al idioma español de la Torá viviente, eh, en la traducción que él le da a este versículo es muy interesante porque la palabra dice, la palabra que usted va a encontrar como abominables, él dice lo siguiente, lo traduce de la siguiente forma: no se vuelvan repugnantes comiendo cualquier criatura pequeña que se multiplique, no se impurifiquen con ellas porque los harán espiritualmente insensibles. O sea, que en otras palabras, Aryeh Kaplan está entendiendo que el comer cualquier cosa que tenga vida hace que de cierta forma el ser humano pierda la sensibilidad. Y por uno se pregunta por qué. ¿Será acaso que el no tener control de sí mismo podría llevar al ser humano a, en un momento de euforia, poder hacer algo que no debe hacer? Y esto es interesante porque vemos que en esta porción de la Torá se habla de tomar y de comer y la relación que tiene esto en el ser humano y su relación con Dios, pero no solamente con Dios, sino también con su prójimo. Y esto lo discutimos ayer en nuestro centro de estudio y hablamos un poco sobre ello. Está en la enseñanza en nuestro canal de YouTube. Si usted desea verlo, puede hacerlo. Entra a YouTube y busca el Etz Haim, el árbol de las vidas. Ahí está la enseñanza que nosotros transmitimos todos los sábados en vivo a partir de las 11 de la mañana. Esta enseñanza se conoce como la Parashá en el Bet Midrash, el Moré Predica número 26, Shemini. Le recomiendo verlo y ahí va a poder conocer un poco más de las ideas que estamos enseñando. También en esta sección, esta semana estuvimos leyendo, la semana pasada, mejor dicho, estuvimos leyendo la sección de Segunda de Samuel, capítulo 6 al capítulo 7, donde el texto va a hablar del momento en que David entra con el arca y el error que comete Mical, su esposa, de avergonzarse de él porque él está humillándose ante el Creador en alegría por haber recobrado el arca, y cómo por causa de ella en su corazón despreciar a su esposo, eventualmente el Creador la va a sentenciar a no tener hijos, no ser merecedora de lo que luego el texto va a hablar de la promesa que Dios le hace a David de que siempre tendría de su linaje un descendiente que se sentaría en su trono y que
los hijos de David serían adoptados como hijos de Dios. Y este, amigo, es el trasfondo de el llamar a Jesús, el llamar a Yeshua, hijo de Dios. Y es tan importante entender este trasfondo, porque cuando hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, el pensamiento conceptual judío sobre esto no es lo mismo que el pensamiento gentil que se tenía sobre el concepto Hijo de Dios. Usted, por ejemplo, va a encontrar en la historia del pueblo romano de cómo el César era considerado un ser divino y era también llamado Hijo de Dios, o Hijo de los dioses, porque eran, obviamente, ellos eran politeístas. Y esto le adjudicaba un grado de divinidad al César, y esa era la comprensión de los gentiles del mundo del segundo templo que rodeaba al antiguo Israel, eh, que en nada se relaciona a lo que originalmente Dios le dice a David con respecto a su descendencia. El segundo hijo, que realmente se convierte en el primero, que David tiene, se llama Shelomo, porque es el primero que realmente logró nacer. Usted va a encontrar unas series por ahí sobre la vida de David que dice que muestran que Betsabé tiene un hijo y se enferma y se muere. No, el hijo de Betsabé murió al nacer. Es lo que enseña la sabiduría del pueblo de Israel. Y luego tiene ella un segundo hijo que se conoce como Shelomo, que viene de la raíz Shalom, que significa paz. Y es porque durante el reinado de él hubo paz en la tierra de Israel, y en toda la tierra de Canaán. Y usted va a encontrar que este hijo Shelomo es que Dios va a adoptar como su hijo. Se va a llamar hijo de Dios. Pero no solamente Shelomo, sino la descendencia que va a venir después de él, también todos serán llamados hijos de Dios. Y si usted analiza el texto de ese capítulo de 2 Samuel, usted va a encontrar que Dios dice que si él hace incluso está en el versículo 14 del capítulo 7, donde dice, yo le seré a él por padre y él me será por hijo, y cuando haga el mal lo corregiré con vara de hombre, como hizo Dios con Shelomo, pero no solamente con Shelomo, sino con los demás hijos también de David. Y, y dice el versículo, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. O sea que en otras palabras, Dios confirmará a David un reino para siempre, y de él habrá siempre un hijo que se siente en el reino de Dios para siempre. Eso es lo que significa el versículo 16 cuando dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti y tu trono será establecido eternamente. Y cuando entramos a la época del segundo templo, tenemos que tener en cuenta que el mundo del segundo templo es un mundo muy interesante, es un mundo donde nace la reinterpretación de la escritura. Sí, esto es algo bien importante que usted lo sepa, algo que incluso los saduceos estaban en contra. Los saduceos decían, la revelación que tenemos en nuestras manos como la Sagrada Torá y los profetas, así es tal cual es, y no se debe reinterpretar. O sea, quiere decir que si las profecías no ocurrieron, pues no ocurrieron, pero no se puede reinterpretar el texto. Los saduceos estaban en contra de esta forma de pensamiento. Sin embargo, los fariseos, al igual que los que usted va a conocer como los esenios, pero realmente no se llamaban esenios, eran una rama de los saduceos que no pensaban al igual que los saduceos que estaban controlando y manejando el templo. Estos son los Bnei Sadoc, que luego se les va a llamar esenios, pero originalmente no eran llamados así. Esta división ocurre en la época de la revuelta macabea. Estos llamados esenios y los fariseos, al igual que los nazarenos, eran del pensamiento de que eh, los textos del pasado todavía tienen mensajes profundos que revelan ideas del presente. Y esto en el mundo del segundo templo es bien importante, porque entonces usted va a encontrar textos reinterpretados con respecto a la figura de Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, donde originalmente se refería al pueblo como representación colectiva en la figura de un hombre, en la visión que tiene Daniel. Si usted tiene duda de eso, lea el texto del capítulo 7 y se va a dar cuenta que el ángel le explica a Daniel el significado de esa figura. En el tiempo del segundo templo ya va a comenzarse con la contribución del libro de Enoch a hablarse de una figura escatológica que Dios va a enviar para salvar y redimir a Israel y a todo lo justo de las naciones. Y también empieza a hablarse de si Dios dijo que el trono de David será establecido eternamente, significa que Dios tendría a un Mesías sentado en el trono
que también vivirá para siempre. Y ahí comienza a hablarse de las diferentes ideas sobre el Mesías, que en ese momento del tiempo no había uniformidad absoluta sobre las ideas del Mesías. Habían diversas opiniones con respecto al Mesías, y esto es bien importante conocerlo, porque cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar que los nazarenos aparentan reconciliar todas esas ideas que se tienen sobre el Mesías. El Mesías será un hombre que nacerá aquí en la tierra, es descendiente de David, y él sería a quien Dios le concedería el reino de Israel para siempre, y para poder concederle el reino de Israel para siempre, Dios lo tendría que resucitar entre los muertos para que él pueda vivir para siempre. Y también hablaban de la figura escatológica del Hijo del Hombre, del Barenash, que vendría del cielo, donde ellos los nazarenos van a empezar a enseñar que esa figura escatológica del cual se habla en el libro de Enoc y también en el libro de Daniel, esa figura escatológica está encarnada entre ellos. Ese es Jesús de Nazaret, o sea, él es esa figura escatológica en su retorno, cuando todo Israel haga arrepentimiento y todos los gentiles que son invitados a este gran festín de Dios estén incluidos. Y diversas ideas adicionales con respecto a la idea de un Mesías como sacerdote, según la promesa que Dios le hace a David de ser el sacerdote como Melquisedec, a lo cual David no tuvo la oportunidad de serlo, pero en el tiempo del segundo templo se comienza a reinterpretar esos textos. Y en la lectura que nosotros hicimos ayer de Mateo capítulo 3, usted va a encontrar que cuando aparece Yeshua desde Galilea al Jordán, frente a Juan el inmersor, que su nombre era Yohanan ben Zeharia, le conocían como Yohanan Hamabbil, Juan el inmersor o Juan el Bautista. No era porque practicaba la religión bautista, sino porque él era una persona que llamaba al pueblo a la purificación. La inmersión en el mundo del segundo templo, la inmersión que hace Juan, es una inmersión de arrepentimiento, y esto no es otra cosa que la purificación, la inmersión como una señal de la purificación interior por causa del arrepentimiento que hizo. Eso es el sentido del bautismo de arrepentimiento. O sea, la persona se arrepintió de sus pecados y se propone en su corazón corregir sus caminos, y como consecuencia de esto se hace inmersión en las aguas como una señal de un nuevo comienzo en su vida de servicio y pureza ante Dios. Esto es lo que se conoce como el bautismo de arrepentimiento. Y entonces usted va a encontrar que Yeshua de Nazaret aparece en escena, que todos se preguntan si el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento, que hace Yeshua apareciendo por allí en el bautismo de Juan. Y es interesante encontrar el pensamiento judío que o en el ser humano, a pesar de no haber cometido transgresiones agravadas, de alguna forma u otra pudo haber cometido una falta involuntaria. Y las faltas involuntarias no son faltas de carácter grave. Por eso es que nosotros en el Centro de Estudios enseñamos que la palabra pecado en hebreo no le hace justicia a las diferentes palabras que se utiliza para hablar de pecado. Hay diversos tipos de pecado, unos insignificantes en el sentido de la gravedad que puede causar en comparación a otros, pero sí causan algún daño. Y algunos opinan de que Yeshua vino para hacer esa purificación, para asegurar la pureza de él. Otros dicen que Juan, haciendo el papel de Elías, o sea, Juan es Elías, él tenía que proclamar al Mesías, o sea, tenía que validar quién es el Mesías. Y por eso se debe encontrar en otros textos que se va a decir de que Dios le revela a Juan de que sobre quien descienda el Espíritu de Dios y permanezca en él, este es el escogido. Y esto es importante porque lo que convierte a Yeshua en el Mesías es el descenso del Espíritu de Dios sobre él y la permanencia de este Espíritu en él. Y cuando decimos permanencia, eso es una idea muy importante, un factor muy importante en comprender esto, más cuando estudias la literatura del mundo del Segundo Templo. E incluso hay excelentes profesores que hablan de este mundo y las ideas que habían. Incluso he estado leyendo un libro del profesor Israel Conol, que traducido al español, muy buen libro, se llama El siervo sufriente de los manuscritos del mal muerto, el Mesías antes de Jesús, donde usted en este libro va a encontrar al profesor mostrar evidencia de un judío del tiempo antes de la aparición de Jesús, que pensó que él era el Mesías y que él entendía que el sufrimiento de él y su muerte iba a cumplir, en él se iba a cumplir lo que Dios habló de Isaías 53, del siervo que sufre por causa de los pecados, cosa de que él no fue confirmado como el Mesías. ¿Por qué? Porque sí sufrió, lo humillaron,
sí murió, pero no fue resucitado por el poder de Dios. Y esto es bien importante porque cuando tú entras al mundo de Pablo de Tarso, te vas a encontrar que Pablo de Tarso dice que la confirmación de que Jesús es el Mesías es el poder del Espíritu que operó en él en su resurrección, o sea, que Dios lo levantó entre los muertos. Se me ha acabado el tiempo, me gustaría seguir más, aportando más, pero para eso, gracias a Dios, tengo este espacio y a la familia PAB todos los domingos, así que con el favor del Eterno espero estar con ustedes la semana próxima, aportando este y otros temas para que usted pueda conocer al Mesías judío, del cual hablan los nazarenos, y la Biblia que conoce el pueblo de Israel. Les habló el More Joseph, y con el favor del cielo me despido hasta la próxima. Excelente semana. Shalom.